Bueno, pues muy buenas tardes. Agradecemos su permanencia en esta conferencia de prensa. Agradecemos a la señora Laura Rojas que haya aceptado venir aquí al grupo parlamentario para facilitar en los medios su presencia. Ahí les pedimos que no salga lo del PRD de ahí arriba por respeto a nuestra compañera senadora del Partido Nacional, en donde queremos presentar un punto de acuerdo que será promovido y presentado el día de mañana al seno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, suscrito por la senadora Laura Rojas y la senadora Gabriela Cuevas del Partido Acción Nacional y por el senador Joel Robledo y un servidor del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática respecto a la participación de elementos de las Fuerzas Armadas de nuestro país, tanto del Ejército Mexicano como de la Armada de México, en las operaciones por el mantenimiento de la paz que realiza la Organización de Naciones Unidas y que no ha contado en ningún momento ni con la información ni con la autorización que la Constitución establece para que sea el Senado quien autorice la salida de tropas en la participación de este tipo de eventos, como lo señala específicamente una de las facultades exclusivas del Senado de la República, el artículo 76 de nuestra Constitución. Y quisiera pedirle de favor a la senadora Laura Rojas Hernández que nos haga el favor de hacer la presentación del contenido de dicho punto de acuerdo. Gracias. Gracias, senador Encinas. También muchas gracias al senador Zoe Robledo y a todos los compañeros del grupo parlamentario del PRD por recibirme aquí en su grupo. Y pues en efecto, el día de mañana estaremos presentando este punto de acuerdo suscrito por 2 senadoras del PAN, 2 senadores del PRD, que tiene su motivación en la forma en la que el gobierno de la República se ha conducido respecto a la política reciente de la reincorporación de México como parte de las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Lo primero que habrá que decir es que lamentamos mucho tener que estarnos enterando a través de los medios de comunicación sobre las diferentes acciones que México estará emprendiendo en este campo, siendo el Senado de la República pues el órgano constitucionalmente mandatado tanto para analizar la política exterior de México como para la autorización de la salida de tropas en general. Lamentamos mucho que sea a través de la prensa, dado que en este tema y en muchos otros, en el Senado siempre hemos mostrado pues una apertura a hablar, a dialogar, a construir junto con el Poder Ejecutivo en todo lo que tiene que ver con la conducción y con la implementación, con el seguimiento, con el análisis de la política exterior de México, y en muchos temas hemos sido francamente aliados del gobierno, sobre todo en los temas internacionales, promoviendo las mismas causas, y esta no es la excepción. El Senado de México, creo que en esta parte sí coincidimos, en que pues siempre estaremos apoyando las causas de México cuando tengan que ver con las causas, las mejores causas de la humanidad. Pero sí lamentamos mucho este hecho. No es la primera vez que sucede. Primero nos enteramos pues por el rey de España en su última visita que México participaría eventualmente en la misión de Líbano. Y hace un par de días nos enteramos que no solamente son cuatro miembros de las Fuerzas Armadas, 2 del Ejército, 2 de la Marina, que participarían en 2 misiones, en la de Sahara Occidental y en la de Haití, como sí nos dijeron en una reunión que tuvimos en la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales, que estuvo presente el senador Zoe Robledo también. Sí hemos tenido una reunión, eso sí hay que dejarlo muy claro, sí hemos tenido por lo menos una reunión formal en el seno de esta comisión, pero en esa ocasión los representantes del gobierno nos dijeron que habían hecho a través de una metodología, a través de criterios que se analizaron en un grupo de trabajo, que estuvieron la Marina, el Ejército, la Cancillería trabajando por más de un año,
que se habían seleccionado las misiones en las que México podría participar, bajo ciertos criterios de viabilidad, y en ese momento se nos informó que había 4 misiones viables para la participación de México: la de Sahara Occidental, la de Haití, la de Chipre y la de, ahora les digo, la de Chipre y la de Líbano precisamente. Pero que se había tomado la decisión de esas 4 de iniciar la participación de México con 4 observadores, en calidad de observadores, y bueno, después resulta que el rey de España dice que ya estamos participando en la de Líbano, así es como nos enteramos. La Cancillería envía una carta aclaratoria al presidente de la mesa directiva, diciendo, con copia a nosotros, diciendo que no es verdad, el rey está mal informado, que no es cierto, y que hay un ofrecimiento del gobierno español para que México forme parte del componente español en la misión del Líbano, pero que eso no se ha concretado, que solamente está el ofrecimiento, pero que eso aún no se ha concretado. Y luego nos enteramos que no son 4 las misiones en las que, 2, perdón, en las misiones en las que participaríamos como, sino que se plantea que sean 12 misiones, ¿no? 12 misiones. Esa información que entendemos fue proporcionada por la Sedena y publicada por la prensa, y ahora resulta que son 12. Entonces, la verdad es que no es la forma en la que creemos que el gobierno debe de conducirse en este proceso que implica un cambio profundo en la política exterior de México. Es un cambio muy importante y aquí tenemos, sí creo que vale la pena decirlo, en el caso de una servidora, de la senadora Gabriela Cuevas, que está firmando también este punto de acuerdo. Nosotras de fondo estamos de acuerdo en que México participe en estas operaciones. Le hemos dado la bienvenida a esta decisión del gobierno. Ahí hay una diferencia de fondo con nuestros compañeros de la izquierda, pero en lo que sí coincidimos, y por eso estamos firmando juntos este punto de acuerdo, es que esa política de reincorporación de México en las operaciones de mantenimiento de la paz, sea o no que estemos de acuerdo en el fondo, el Ejecutivo no puede, o no debe, mejor dicho, pues sí puede porque lo está haciendo, pero no debe hacerlo ignorando al Congreso. En primer lugar, porque, insisto, es un cambio importante, profundo, en la concepción y en la implementación de la política exterior de México, que pretende reincorporarse a estas tareas tan importantes de mantenimiento de la paz en el mundo, pero que implica un esfuerzo del Estado mexicano importante, y que ese debate no se ha dado de cara a los ciudadanos, no se ha dado en el órgano correspondiente, que es el Senado de la República, para analizar la política exterior de México, y que además tenemos el mandato de la atribución o más bien dicho, el gobierno tiene la obligación de pedir autorización cada vez que salen tropas, y bueno, ya hay 4 por lo menos en el terreno o como observadores, y nos sorprende mucho que ahora anuncien que van a ir no a 2, sino a 12. Por supuesto, hay muchísimas preguntas que surgen de esto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las 12 misiones? No tenemos idea. ¿Cuántos van a ir? No tenemos idea. ¿Qué van a hacer? No tenemos idea. Asumimos que van a hacer lo mismo que están haciendo en Haití y en Sahara Occidental, pero lo asumimos, lo suponemos, lo adivinamos porque no tenemos la información. Son muchas preguntas las que hay al respecto de eso, y por supuesto que no estamos de acuerdo en que el Ejecutivo siga desplegando fuerzas armadas al exterior de México sin siquiera informar a las comisiones respectivas, mucho menos sin pedir autorización del Senado. Por eso es que el día de mañana vamos a presentar este punto de acuerdo, en el que estamos solicitando al Ejecutivo 3 cosas. En primer lugar, que en un plazo no mayor a 10 días naturales, informe sobre los objetivos, la naturaleza, los alcances, las modalidades y el desarrollo de las tareas a desempeñar y el número de efectivos en las operaciones para el mantenimiento de la paz de la ONU, en donde el gobierno mexicano haya desplegado, esté desplegando o tenga previsto desplegar personal militar en los próximos meses. En segundo lugar, estamos solicitando al Ejecutivo
que informe mensualmente al Senado sobre la participación de las operaciones de México en las operaciones de mantenimiento de la paz y que incluya estos informes mensuales en el anexo del informe anual que hace el Ejecutivo, pues, del informe anual, pues, ¿no? De gobierno, exactamente. Y la tercera cosa que estamos solicitando es pues que cumpla con lo establecido en el artículo 76 de la Constitución para que cada vez que personal militar se incorpore a operaciones para el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, pues sea autorizada la salida por el Senado de la República. Quiero adelantarme porque sé que es lo que va a responder el gobierno. El gobierno va a responder, muy seguramente porque ya nos lo han dicho de manera económica, que pues 2 o 4 o 10 tal vez van a decir no son tropas, que no hay una definición de tropas en ningún lado, en ninguna ley, en la Constitución mucho menos, y que por lo tanto no están exentos de pedir la autorización al Senado para la salida de tropas. Yo, adelantándome a esa respuesta, lo que quiero decir es que este debate es tan importante y tan trascendente que no se puede reducir a una discusión leguleya. Lo que tenemos que hacer es, y por otro lado, que no se puede estar regateándole facultades al Senado, facultades que están establecidas en la Constitución. Son las dos cosas que quiero decir, adelantando a lo que seguramente va a responder el gobierno sobre este tema. Este debate es tan importante para el mundo, el debate sobre la acción de la ONU para mantener y preservar la paz, y es tan importante para México la reincorporación a estas tareas, desde nuestro punto de vista, allá dirán los compañeros su punto de vista, que amerita un debate, lo amerita. Vale la pena hacerlo, tanto para exponer los argumentos de los que estamos a favor y decir por qué creemos que es bueno que México esté regresando, pero también bajo qué condiciones, como los que opinan lo contrario. Porque es sano que estas cosas se ventilen y dejar de estar pues tratando de que nadie se entere de lo que está pasando, ¿no? Entonces, necesitamos aerar el debate sobre este tema tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo para hacer un comentario adicional a lo ya dicho por la senadora Rojas y el senador Encinas. Cuando tuvimos la reunión con el personal de la Cancillería, de la Marina y de la Secretaría de la Defensa, ellos nos presentaron cuáles eran los criterios que estaban tomando en consideración para la salida de operaciones de mantenimiento de la paz. Eran 7, si no recuerdo mal, pero uno de ellos, el primero, era uno muy obvio, el consentimiento del Estado receptor, y así lo fraseaban, el consentimiento del Estado receptor, es decir, si México va a mandar una operación de mantenimiento de la paz, observadores y demás, a Haití, el Estado haitiano tiene que tener su consentimiento y garantizar su colaboración y su cooperación con esta, de otra manera sería una invasión. ¿Por qué aclaro esto? Porque si el Estado receptor tiene que dar su consentimiento, pues el Estado emisor, en este caso México, tendría que dar su consentimiento. Y aquí es una diferencia gigantesca que particularmente en los últimos años parece que no se entiende. Una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado. Y en el Estado tendría que haber una participación de, en este caso, el Senado de la República por las facultades constitucionales que tiene en el diseño de la política exterior. En ese sentido es que coincidimos, más allá de la pertinencia o no en este momento de salir a defender la paz cuando tenemos temas internos tan graves, más allá de eso yo coincido que se debe de dar el debate, pero se debe de dar el debate a partir de una idea, que la decisión no puede ser tomada de manera unilateral, y que en este caso es el Senado, como órgano legislativo de control de la política exterior, quien debe de tener una incidencia. En ese sentido, yo solamente quiero comentar, el pasado 2 de octubre presenté una iniciativa que va en ese sentido justamente, de reformar el artículo 76 de la Constitución. Es una iniciativa que está como como comisión coordinadora, la Comisión de Puntos Constitucionales. Afortunadamente en las otras 2 comisiones a la que se turnó
la presiden dos muy buenos amigos, el senador Encinas y la senadora Laura Rojas, porque está tanto en la Comisión de Estudios Legislativos Segunda como la de Relaciones Exteriores, organismos internacionales, pero coordinadas por la Comisión de Puntos Constitucionales. A ellos es a quienes habrá que pedirles que dictaminemos esto. ¿Qué es lo que se pretende con esta iniciativa? Pues simplemente que la obligación del presidente para solicitar al Senado la autorización para que una representación del Estado mexicano, ya sea civil o militar, participe en operaciones de ayuda humanitaria o de mantenimiento de paz que se realicen fuera del país. Aquí la idea es que se homologuen de veras las operaciones civiles humanitarias, las cuales pues en las operaciones para el mantenimiento de la paz son tanto o más importantes que el apoyo militar. Lo anterior lo que va a permitir es garantizar que esta asistencia tenga congruencia con nuestra política exterior, que ahí sí creo que no hay ninguna diferencia, pues está fundada en la paz, en la no intervención, en la resolución pacífica de conflictos y en el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Lo que estamos buscando es algo que tiene que ver con controles democráticos y que haya una concordancia con nuestra Constitución y con el sistema de gobierno, pues que está basado en la división de poderes y en los mecanismos de pesos y de contrapesos. Yo celebro, creo que se debe de dar esta discusión, pero darse a partir de un nuevo diseño constitucional en la cual no solamente se tenga que informar, se tenga que pedir permiso al Senado para cualquier salida y no caigamos, como dice la senadora Laura Rojas, en una discusión semántica de qué es una tropa, si dos son tropa o no. Nos dijo alguna vez algún militar aquí, más de uno ya es tropa, entonces también hay diferencias en ese sentido. Gracias. Por último, voy a hacer un comentario. Por supuesto que tenemos un debate con el Partido de Acción Nacional respecto a la participación en las operaciones por el mantenimiento de la paz, en donde nosotros sostenemos que eso haría un replanteamiento profundo de la política exterior de nuestro país, basada en la autodeterminación de los pueblos y siempre la solución pacífica a las controversias, como bien lo ha señalado el senador Zoé Robledo. Por supuesto también que sí coincidimos en que México participe en acciones humanitarias fuera del territorio nacional, como ha sucedido no solamente en el caso de los sismos de Haití, sino incluso en las inundaciones en Nueva Orleans, en el estado de Florida, lo cual nosotros hemos convalidado en todas las acciones humanitarias donde las Fuerzas Armadas puedan prestar ese servicio. Eso lo daremos a discusión, la daremos en su oportunidad. Pero aquí lo que es fundamental es reivindicar la facultad del Senado de la República, que es una de las facultades exclusivas que goza para autorizar la salida de tropas fuera del territorio nacional. Y cuando hablamos de tropa no es de singular o plural. Cuando hablamos de tropa, en el propio reglamento y en el Código de Justicia Militar se habla desde un elemento de las Fuerzas Armadas hasta los integrantes de un batallón completo. Y en todos estos casos debe haber una solicitud expresa del Ejecutivo, como sucede cuando van a hacer maniobras o prácticas militares con distintos grupos militares, incluso cuando sale el buque Cuauhtémoc, que es uno de los veleros más importantes de la Marina y va en los cursos de capacitación de los cadetes de la Escuela Naval Militar, se solicita intervención. Pero el abuso ahora ha sido terrible, porque ni siquiera para autorizar la salida de cadetes del Colegio Militar, que son elementos de las Fuerzas Armadas del país, solicitaron autorización para ir para estar en un desfile en Francia, argumentando que no iban armados, aunque yo vi que iban pertrechados plenamente con sus fusiles, sus bayonetas, etcétera, a menos que hayan sido de filigrana o de mentiras, ¿no? Pero por ejemplo, para que vean la profundidad de esta discusión, ¿debe el Senado autorizar la salida del secretario de Marina y el secretario de la Defensa Nacional a giras
con el presidente de la República o no. Hubo un vacío de poder ese día que se fugó el Chapo Guzmán, cuando iban cruzando el mar, el Atlántico, el Océano Atlántico, el presidente de la República, el secretario de Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Gobernación. ¿Debe notificarse de este tipo de salidas al Congreso o no? Por eso digo que no es un asunto menor este debate, porque un secretario, si bien tiene mando, es parte de las Fuerzas Armadas, es un elemento ya sea del Ejército o de la Armada de México, y por eso la importancia de insistir en ello. El Ejecutivo Federal está obligado por el artículo 76 de nuestra Constitución a solicitar la autorización del Senado de la República para que cualquier elemento de las Fuerzas Armadas pueda participar en ejercicios, maniobras, operaciones por el mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, si no está en una violación flagrante a la Constitución y está, pues, no solamente manejando de manera arbitraria y discrecional ese tipo de relaciones, en donde ni siquiera se toma la molestia de informar al propio Senado. Y yo creo que lo hizo bien la senadora Laura Rojas, había conocimiento de participar como observadores solamente en 2 países. Vino Felipe IV de Borbón a reconocer la intervención de las Fuerzas Armadas en la operación del Líbano. Viene el desmentido, se desmiente al rey de España diciendo que no es cierto que se participa en Líbano, y ahora resulta que están en 12 de las 16 misiones con información proporcionada por la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Yo creo que es un asunto, no solamente demuestra un profundo desprecio del Ejecutivo por la Constitución y por el Senado de la República, sino también demuestra la ligereza con la que se mantiene la política exterior del país. Nuestras diferencias en la parte humanitaria no tenemos ninguna. La parte de la participación de Fuerzas Armadas en la operación de mantenimiento de la paz ya lo discutiremos en su momento, pero en todo caso eso tendría que autorizarlo el Senado de la República por mayoría calificada. Senadores, en realidad son varias preguntas. La senadora Rojas habla de que en un encuentro con funcionarios, pero ¿quién encabezaba a esos funcionarios? Porque supongo que en el caso de que hubiera responsabilidades, pues alguien tiene que estar en esta cabeza y a quien se le finquen. Segundo, en caso de que el presidente no atienda este reclamo del Senado y mantenga esta decisión de enviar lo que él llama son elementos, no tropas, tampoco se le puede fincar juicio político porque no se aprobó. Entonces, sería una responsabilidad que cayera en el canciller, en el secretario de la Defensa o en el secretario de Marina. Y en todo caso, bueno, ¿cuáles son las operaciones en las que sí está confirmado que está participando ya en estos momentos estos elementos de observadores? Gracias. Gracias, Angélica. Bueno, en primer lugar, sostuvimos, como te comentaba, el 4 de marzo pasado una reunión con lo que el Ejecutivo llama, o así recuerdo, un grupo de trabajo sobre las OMPs, que está conformado por la Secretaría de la Defensa Nacional, por la Secretaría de Marina y por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entiendo que no hay, hasta donde yo alcancé a entender en esa reunión, una cabeza, sino que están coordinados de manera igualitaria en ese grupo, pero pues son, digamos, las 3 secretarías que están directamente involucradas y responsables sobre este tema. En efecto, no se le puede hacer juicio político al presidente salvo por traición a la patria. Creemos que los responsables de enviar finalmente a los miembros del personal militar pues son en todo caso el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina. ¿Y cuál fue la tercera pregunta? ¿Cuáles son? Pues es justamente lo que queremos saber.
porque tuvimos una reunión el 4 de marzo en la que nos dicen, van a ir durante este año 4 elementos, 2 de la Marina, 2 del Ejército, a Sahara Occidental de Haití, y ahora, después del desmentido de la Cancillería de que no es verdad que hay elementos mexicanos en el terreno en Líbano, sale esta información en la que estaremos en 12. Entonces, bueno, de lo que se deduce de la información es que será en futuro, pero no sabemos cuáles van a ser, por qué se va a ir ahí. Uno de los criterios, por ejemplo, que mencionaban en la reunión que tuvimos es que era importante que hubiera algún componente ya en la misión que hablaran español, ¿no? Para nosotros era importante porque es un proceso para esta gente que es nuevo, o sea, que realmente se están integrando esos procesos y el idioma es importante. No sabemos si en estas dos hay componentes, por ejemplo, de militares que hablen español, en fin, no sabemos nada. Por eso es precisamente que estamos pidiendo que nos informen qué es lo que está sucediendo, en dónde están desplegados, en dónde se van a desplegar, bajo qué criterios, e insisto que eso se haga por respetando la Constitución, porque una cosa son 4 y otra cosa son 12, ¿no? Ok, o sea, pudiendo ser tolerantes, ¿no? Hasta cierto punto, en que 4 no son tropa, porque además son 2 de la Marina, son 2 del Ejército, y son uno de la Marina en un país y otro de la Marina en otro país. Bueno, suponiendo que pudiéramos ser tolerantes, que hay compañeros que por supuesto no están de acuerdo en eso, en que 4 no son tropa, pues 12 ya pueden ser tropa, ¿no? O cuánto se necesita para que sean tropas. Son las cosas que tenemos que discutir. Uno, dice el senador Encinas, o sea, son las, ¿no? Entonces, es precisamente lo que queremos saber. Por último, se me olvidó decirles, cuando hablé, ya me voy a callar, que vamos a impulsar una comparecencia en Comisiones Unidas en septiembre próximo. Los senadores que estamos aquí vamos a impulsar que se llame a comparecer a los titulares de estas 3 secretarías, pues para que nos informen en las Comisiones Unidas correspondientes sobre este tema. Es para el senador Encinas. ¿Usted regresaría al PRD si se diera esta transformación de la que está hablando el coordinador? ¿O qué es lo que se necesitaría para que usted regresara? Y una más, ¿va a apoyar a que el senador Barbosa sea nuevamente el coordinador del PRD? Yo creo que por respeto a la senadora Rojas, voy a ser muy concreto. No me gusta especular ni pensar sueños fantásticos. La realidad es mucho más cruda y se impone todos los días. Ya veremos qué sigue hacia adelante. Gracias. Quisiera preguntarles concretamente quién está en falta de confirmación, es decir, ¿CSDN es Marina o es la Cancillería o es directamente Peña Nieto quien está en falta por no haber informado o no haber pedido permiso al Senado para estos 12 casos? Y también preguntarles, ¿qué procede en el caso de los cadetes que fueron al desfile en Francia? ¿Ya? ¿Ahí murió? ¿O hay manera de fincar responsabilidades? ¿Se puede abrir un debate sobre este caso? El mecanismo que sigue regularmente es que a través de la Secretaría de Gobernación se hace la notificación al Senado de la República para conocer de alguna de las operaciones en las que puedan participar elementos de las Fuerzas Armadas, y a partir de ahí se adopta la resolución conforme a la Comisión de Relaciones Exteriores que competa. Y Defensa o Marina, cual sea en su caso. Y lo de los cadetes, bueno, esta es una discusión, porque cuando discutimos, por ejemplo, las reformas al Código de Justicia Militar, y cuando discutimos, para que vean cuántas implicaciones tiene la Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, debatíamos sobre la naturaleza de los estudiantes en las escuelas, menores de edad en las escuelas militares, si estos serán o no considerados parte de las Fuerzas Armadas. Siempre se sostuvo que tienen que ceñirse a la disciplina militar. Luego entonces, los cadetes y sus mandos, porque no solamente fueron menores de edad, fueron sus mandos y elementos de otras áreas del ejército quienes participaron en el desfile, entre ellos el secretario.
y otros representantes del Estado Mayor, de tanto de Marina como del Ejército. Gobernación es el responsable y con quien se tiene la relación, en el caso de las consideraciones exteriores, en la participación de estas operaciones, es con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ya haremos lo que sea necesario en la Comisión de Marina y en la Defensa Nacional. Bueno, nada más yo, para precisar lo que me comentabas, Claudio, yo creo que quien está en falta en este caso es la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, porque son ellos los que tienen que gestionar el proceso de solicitud de autorización de salida de tropas. Esa sería mi respuesta. Sí, en relación a esto, no se les informó en ningún momento de la salida de estos elementos. Entonces, ¿ustedes harán alguna petición ahorita que nos dice a la Sedena, a Marina? Definitivamente no tuvieron ustedes ninguna información. Y en cuanto a las misiones de paz, ¿desconocen quién, cómo, en dónde, bajo qué condiciones, bajo qué presupuesto y qué proceso de selección se escogieron estas misiones o se van a escoger? No saben absolutamente nada de esto. A ver, con mucho gusto voy a repetirlo, ya lo comentamos, pero con mucho gusto lo repito. Sí tuvimos una reunión formal de comisión en la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales el 4 de marzo pasado. En esa reunión sí se nos informó que después del anuncio del presidente en la Asamblea General de Naciones Unidas del año pasado de la reincorporación de México a estas operaciones, se habían seleccionado 2 misiones para que participara México, la de Sahara Occidental y la de Haití, que iban a ir 4 miembros de las Fuerzas Armadas, 2 de la Marina y 2 del Ejército, 2 y 2 a estos países. Esa es la única información que hemos tenido sobre el desarrollo, sobre este tema. Después, como comenté, nos enteramos que bueno, la última información publicada por la prensa es que participaríamos, entiendo que es en futuro, bueno, no lo sabemos, pero así se entiende, en 12 misiones. Así, pues es lo que dice la prensa. Y justamente por eso es que estamos presentando este punto de acuerdo el día de mañana para solicitar que se nos informe si es verdad, si van a ser 12 y cuáles son, cuántos van a ir, cuáles son los criterios de selección de esos 12, porque quedamos en que íbamos a ir a 2 misiones y que iban a ser 4 elementos en calidad de observadores. Una precisión. Yo no me recuerdo, ¿cada año sucede esto? Cada año no le pide el gobierno permiso para hacer. Ahora, dices, nos tendrá que avisar si sale el secretario de la Defensa de la Gobernación, no argumentar el gobierno que es por seguridad nacional. Imagínate, bueno, le damos permiso a todos que salgan, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Hay que señalar que no sucede esto cada año, porque apenas la incorporación a estas operaciones por mantenimiento de la paz las anunció Enrique Peña Nieto el año pasado. Y las primeras en las que se va a intervenir son el referéndum allá en el Sahara Occidental y la de Haití. Sí, no, pero me refiero, no sucede, se retiró, en los momentos hubo participación y se retiró después México de estas operaciones y hasta ahora se ha vuelto a hacer el anuncio, pero no ha habido ningún acuerdo de resolución en el Senado.